¿Y qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este super mega canal. Nos dejaron un problema nuevo, la criba de Eratóstenes volumen 2. Esta criba pues ya la ocupamos nosotros el tutorial pasado, por lo tanto ahorita nos están pidiendo solamente agregar lo que es la cantidad de números primos en la lista, que eso, si recordarán, ya lo hicimos el tutorial pasado. Y bueno, también lo que nos pide es la cantidad de números primos menores o iguales a la raíz de n. N termina siendo el valor máximo de nuestra lista. Y aparte las unidades de tiempo. Estas unidades de tiempo se pueden ahora sí que simular de forma secuencial, de forma paralelo de control y paralelo de datos. Entonces, como aquí nos están indicando, nos piden agregar una clase abstracta con 3 métodos que permita al programa poder calcular el tiempo secuencial de acuerdo a la fórmula. Esta fórmula ahorita la vamos a ver. Calcular el tiempo de paralelismo de control de acuerdo con la fórmula y la distribución vista. Y calcular el tiempo de paralelismo de datos de acuerdo con las fórmulas vistas. Entonces vamos a ver qué más nos están pidiendo. Nos dicen que solo ingresemos valor n, visual lista de números primos de 2 hasta n, cantidad de números primos menores o igual a la raíz y el tiempo de simulación, ¿vale? Unidades de tiempo pero simulados. Entonces aquí dice revisa el código de ejemplo para la declaración de los métodos. Nos lo están poniendo aquí, nosotros ya los descargamos. Y bueno, abrimos y aquí nos aparece la criba de Eratóstenes que hicimos en el volumen 1, ¿vale? Solamente que nos están agregando que de salida imprimamos la cantidad de números primos, la cantidad de primos menores a lo que es la raíz de n, y TU, que en este caso vendría siendo las unidades de tiempo, pero de forma simuladas, ¿vale? Aquí nos están dando un pequeño algoritmo que fue con el que trabajamos la clase pasada. Lo único que nos están agregando es declarar una variable TU y inicializarla en 0, y dentro del contador agregarle un 1 cada vez de que encontremos un múltiplo, ¿vale? Esto nos ayudará a determinar las unidades de tiempo que tenemos. Y todo lo demás queda totalmente igual. Aquí ya nos dice que el fin del algoritmo y nos está pidiendo que imprimamos aparte esto, que es la cantidad de números primos, y K, que viene siendo la cantidad de números primos menores a la raíz. Del otro lado tenemos lo que viene siendo nuestra clase abstracta, que en este caso se va a llamar zipTimes, y nos están declarando ya 3 métodos. Estos métodos son de forma secuencial, paralelo de control y paralelo de datos. Ambas, todas estas determinan las unidades de tiempo en cuanto a determinar cuánto se va a tardar, ahora sí que simuladamente, el programa en saber los números primos de una lista y cuáles son los múltiplos de esos números primos, ¿vale? Entonces aquí ya nos están indicando que este método nos tiene que regresar unidades de tiempo. Este método nos regresa unidades de tiempo, pero también nos debe de imprimir las unidades parciales por procesador, porque el método de paralelo de control ocupamos ahí lo que viene siendo programación paralela, ahora sí que simulada. Y también en lo que viene siendo el paralelo de datos, igual nos pide los números de procesadores, y aquí nos indica que imprimamos también el tiempo de procesamiento y el tiempo de comunicación, y que retornemos las unidades de tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, antes de pasar a lo que viene siendo el código, agregarle las clases, la distribución del paralelismo de control, acá el algoritmo, la fórmula, y aquí también las fórmulas. Entonces vamos a pasar primero para verlas. Bien, amigos, como ya lo mencionó mi compañero, vamos a estar trabajando con programación paralela simulada. Cabe recalcar que nosotros aquí nos están pidiendo una clase abstracta. Hasta el momento no habíamos trabajado en el canal con clases abstractas. Aquí les dejamos una pequeña definición para que más o menos se familiaricen.
Dice, en Java se dice que son clases abstractas aquellas clases base o superclases de las que no se permite la creación de objetos. Para ello se utiliza la palabra clave abstract. Esta palabra clave nos servirá más adelante para la creación de nuestra clase en el código. Una vez dicho esto, pasaremos a explicar el método secuencial. Bueno, en este ejemplo se puede ver que nosotros tenemos de n50, significa que nuestro tamaño de lista va a ser desde el 2 hasta el 50, recordando el tutorial pasado. Lo primero que hacíamos en la criba de Eratóstenes era que marcábamos el número 2 y marcábamos todos sus múltiplos del número 2. En este caso volvemos a hacer lo mismo, el 2 hasta llegar al 50 cuenta con 24 unidades de tiempo. Las unidades de tiempo son los múltiplos en este caso, en el caso secuencial. Aquí, así que tenemos de 2, 4, 6, 8, 10 y así va a llegar hasta llegar a 50, que sea menor o igual a 50. En el ejemplo de 2 tenemos 24. Luego seguíamos con el siguiente número, en este caso es el 3. Marcábamos todos los números múltiplos de 3 igualmente. En este caso el 6 ya estaba marcado por el 2, así que no lo saltábamos al 9, al 12, al 15, al 13 y así sucesivamente hasta llegar al 50. En este caso nosotros tuvimos 14 unidades de tiempo, o sea 14 múltiplos. Pasábamos con el número 4, pero el 4 ya estaba marcado, así que se saltaba al número 5. El número 5 igual se le marcaban sus múltiplos, en este caso ya la mayoría ya estaban marcados, que era el 5, el 10, el 15, el 20. Se marca por primera vez el 25 y en él encontramos 6 unidades de tiempo. Lo que vamos a estar utilizando también va a ser la raíz de 50. Podemos ver que nosotros la ocuparemos para llegar a que k sea menor o igual a la raíz de 50. En este caso pasaremos al siguiente. Ahora pasábamos del 5 al 6. En el caso del 6 ya estaba marcado, así que pasábamos al 7. El 7 se marcaba y se marcaban todos los múltiplos de 7. En este caso ya se habían marcado. Nada más hay uno que es el 49. En el 7 solamente encontramos uno. De ahí en fuera, todos los demás números que encontramos nosotros en nuestra tabla son los números primos. Ya es el 2, el 3, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, todos estos. Nosotros encontramos 15 números primos y si sumamos todas las unidades de tiempo de los anteriores, encontramos 45 unidades de tiempo. Una vez explicando este método secuencial, pasaremos a explicar el método paralelo de datos y el paralelo de control. En el primero, que es el paralelo de control, nosotros tenemos igual que nuestro tamaño de lista va a ser de 50, nuestra K va a ser igual al número de primos menores a la raíz de 50. En este caso, la raíz menor es de 7, ya que 7 por 7 da 49 y es menor a la raíz de 50. Nosotros encontramos que tenemos 4 primos y sus múltiplos también, los que sacamos anteriormente. Recordemos que el 2 tenía 24, el 3 tenía 14, el 5 tenía 6 y el 7 solamente tenía 1, que era el 49. Obviamente todo esto es teórico, ya más adelante pasaremos al código, pero aquí en este ejemplo nosotros contamos con 2 procesadores. El método paralelo de control lo que va a hacer es que le va a dar el primer múltiplo del primer número primo al primer procesador. En este caso el primer múltiplo fue 24 del primo 2, se lo dio al primer procesador. Se tardó 24 igual unidades de tiempo. Después se pasa al procesador número 2. El procesador número 2 recibe el múltiplo del siguiente primo, en este caso es el 3. El 3 tiene de múltiplo 14. Aquí se hace una comparación, ya que el 14 se tarda 14 unidades de tiempo, cuando el 24 todavía sigue estando en ejecución. Significa que una vez que acabe el 2, va a volverse a ejecutar el siguiente, ya que 14 es menor a 24. En este caso se sigue con el siguiente número primo, en este caso es el 5, y el 5 contiene 6 múltiplos. Se hace la suma, 14 más 6 da 20, 20 sigue siendo menor a 24 y entonces continúa con el siguiente primo, que es el 7. El 7 contiene nada más un múltiplo, entonces ahí se sumaría el 1 y si hacemos la suma total nos daría 21. Aquí lo que se puede ver es que con un procesador
solamente se tarda 24 unidades de tiempo, cuando en el anterior podíamos ver que se tardaba 45 unidades de tiempo con un solo procesador. En el método de paralelo, al estar ocupando varios procesadores, encontramos que solamente se tardó 24, ya que se toma el mayor. En otro ejemplo que tenemos aquí nosotros, ahora aumentamos a otro procesador. En este caso tendríamos 3 procesadores. En estos 3 procesadores se hace el mismo procedimiento. Al procesador número 1 se le da el primer múltiplo del primer primo, en este caso es 24, al segundo se le da el 14 y al tercero se le da el 6. El 6, al ser menor que el 14, se le agrega el 1 del siguiente primo y hacemos que 7 da la suma de 7, el 2 nada más se tardó 14 unidades de tiempo y el primer procesador sí siguió tardando 24 unidades de tiempo. Significa que con 2 procesadores y con 3 procesadores se va a tardar exactamente el mismo tiempo, 24 unidades de tiempo. Ahora, por ejemplo, aquí también nosotros exageramos un poco y le agregamos 4 procesadores ahora. En este caso, al primer procesador se le da el de 24, al segundo se le da el de 14, al del 3 se le da el 6 y al del 4 se le da el 1. Igual, recordemos que aquí se toma el tiempo mayor, ya que pues es el tiempo de proceso, y pues se sigue tardando 24. Utilizando este método, aunque nosotros tengamos 50 procesadores, se va a seguir tardando 24 unidades de tiempo. Una vez ya explicado este método, pasaremos ahora al método paralelo de datos. Para esto aquí generamos una tabla de Excel un poco mejor para que se entienda. Aquí en este sí vamos a ocupar nosotros las fórmulas. Las fórmulas aquí las tenemos también. Para el de control solamente realizábamos esta fórmula. Vamos a utilizar esta fórmula igual para encontrar el tiempo. Lo que nosotros anteriormente les explicábamos con las imágenes, esta es la fórmula para sacarlo. La fórmula va a ser igual el tamaño de la lista más 1 menos el primo al cuadrado sobre el primo. Para este paralelismo de datos nosotros vamos a ocupar esta fórmula. Va a ser el tamaño de la lista sobre el número de procesadores y todo eso sobre el primo. Y también aquí utilizaremos lo que sería el TC, que es el tiempo de comunicación, ya que al estar igual en paralelo se lleva un tiempo de comunicación en los procesadores. Y el tiempo total va a ser igual al tiempo del procesador más el tiempo de comunicación. Nuestro tamaño de la lista va a ser de 50. Nuestra variable R va a ser la velocidad de nuestra red. En este caso nosotros lo trabajamos en gigahertz. Así que nosotros pusimos que fuera de 2. Si tenemos 2 procesadores, que igual la red sea de 2. Solamente es para simular. Recordemos que el 50, los números primos menores a la raíz de 50 eran 4. Era el 2, el 3, el 5 y el 7, y pues K es la cantidad de números primos menor a 50, o sea 4. Aquí tenemos 4 primos. Igual vamos a utilizar 2 procesadores. Y aquí para sacar el tiempo por procesador, utilizaremos esta fórmula. Nosotros en nuestra fórmula por cada procesador vamos a hacer que el número total de nuestra lista, o sea 50, se divida entre 2, el número de procesadores, y todo eso lo dividimos entre el número primo. En este caso pues se divide entre 2, cuando el primo sea 3 se va a dividir entre 3, cuando el primo sea 5 se va a dividir entre 5 y cuando el primo sea 7 se va a dividir entre 7. Nos darían estos resultados, pero nosotros lo que vamos a ocupar será una función para que esto se eleve al próximo número entero. Entonces, aunque sea 3.0001 suba a 4. En este caso el 12.5 subió a 13, el 8.3 subió a 9, el 5 pues se mantiene en 5, el 3.57 sube a 4. Aquí nosotros lo redondeamos al mayor. La suma de todo esto nos dio 31 unidades de tiempo, pero recordemos que la programación paralela de datos, nosotros también tenemos un tiempo de comunicación. El tiempo de comunicación se va a sacar con nuestra K, que es el número de primos, por el número de procesadores menos 1, en este caso nosotros tenemos 2 procesadores, menos 1 daría 1, por la velocidad de nuestra red, en este caso 2. Así que 4 por 1 darían 4, por 2, 8. Y el tiempo total recordemos que era la suma, así que 31 más 8 darían 39. En este caso igual ocupamos 2 procesadores, con nuestro número de lista de 50.
Ahora, si nuestro número total de lista igual fuera 50 y aumentáramos a otro procesador, o sea, ya 3 procesadores, se hace el mismo procedimiento, pero el tiempo de procesador baja. De 31 bajó a 22, aumentándole un procesador, pero también aumenta el tiempo de comunicación. En este caso aquí era 8, al aumentar el otro procesador se aumenta a 16. Tendríamos 22 más 16, nos daría un tiempo total de 38. No tendríamos una mejora significante, ya que pues de 2 procesadores tardaríamos 39 unidades de tiempo, y aumentando el otro procesador tendríamos 38 unidades de tiempo, solamente bajó una unidad de tiempo. En este ejemplo lo hicimos un poco más grande, que con nuestra lista llegara a 200, igual con 2 procesadores. En este caso nosotros igual se hace exactamente el mismo procedimiento que en el anterior, solamente que ahora al ser nuestra lista de 200 aumenta obviamente la raíz de los primos, por lo cual también se aumenta nuestra constante K. Se hace exactamente el mismo procedimiento y en el tiempo de procesador se tarda 137, en nuestro tiempo de comunicación se tarda 18, nos daría un tiempo total de 155 unidades de tiempo. Ahora, si igual nosotros tenemos en nuestra lista 200 y aumentamos a otro procesador, el tiempo, igual les comento, el tiempo de procesador baja demasiado, de 137 bajó a 94, pero igualmente se duplica nuestro tiempo de comunicación, ya que igual si aplicamos nuestra fórmula del tiempo de comunicación nos daría 36, y de 94 a 36 nos daría 130. Aquí sí se notó un poco más la mejora de aumentarle a otro procesador, ya que nosotros teníamos de 155 a 130. Esto obviamente es simulación, ya que nosotros en nuestro programa el usuario va a agregar lo que sería la constante R y la constante K, y obviamente el tamaño de la lista. Pero esto es el tiempo que nos tardaríamos nosotros si tuviéramos varios procesadores conectados en paralelo, ya sea tanto por datos o por de control. Ahora ya pasamos al programa. Bueno, pues una vez ya abierto aquí ya el super programa, recordemos que ya teníamos un algoritmo que nos ayudaba a lo que es encontrar los números primos y sus múltiplos de estos, ¿vale? En este caso recordemos que nos pidieron crear una clase abstracta llamada ziptimes con un método de paralelo de control y un método paralelo de datos, ¿vale? Ambos con sus respectivos algoritmos, sus respectivas fórmulas. Y bueno, entonces de este lado, en el método main tenemos lo que viene siendo los datos generales. Nos pide ingresar el valor máximo, que es decir, n. Nos pide ingresar lo que es el tamaño de la red. Y nos pide ingresar el número de procesadores. En este caso vamos a cambiarle aquí como velocidad de red. Nos ingresa la velocidad de red. Era la velocidad, disculpen. Ingresa la velocidad de red e ingresa el número de procesadores, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo vamos a ocupar para lo que viene siendo lo de paralelo de tiempo y también para lo de paralelo de datos. Entonces aquí lo único que hacemos en nuestro método main es mandarle, bueno, ya aquí ingresamos lo que es el valor máximo, ingresamos lo que es la red y el número de procesadores, ¿vale? Todo esto lo almacenamos en estas variables y aquí vamos a declarar una variable que se va a llamar raíz. Vamos a almacenar lo que viene siendo la raíz cuadrada del valor máximo. En este caso, imaginemos que aquí da 50, ¿vale? Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que el valor máximo le vamos a agregar un 1. Aquí va a ser 51. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con las posiciones del arreglo. Entonces, para eso tenemos que agregarle un 1. Ya después, para las demás cosas, hay que restárselo también, ¿vale? Entonces, nada más esto es para mandar a llamar lo que viene siendo nuestro método sizeLista, que es donde le mandamos el valor de nuestro array. Y bueno, entonces posteriormente aquí todos estos métodos que tienen LM instanciamos lo que viene siendo la clase lista de números. Dentro de lista de números tenemos unas variables principales, unas variables locales,
Estas variables son de tipo públicas y estáticas para que puedan ser ocupadas en lo que viene siendo la otra clase, tanto en el main como en el zip times, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el tamaño, declarar el tamaño de nuestra lista y mostrar aquí la lista de los números primos y aquí nuestra criba de Eratóstenes, ¿vale? Función detectar primo, aquí como vemos es la criba de Eratóstenes, y sobre este código que está aquí vamos a irnos a una imagen. Ahí está, entonces si checamos, aquí nos está pidiendo declarar P como número 2, aquí en este caso, aquí tenemos P como número primo es igual a 2, TU como 0, TU es igual a 0, declaramos un ciclo while, mientras que P al cuadrado sea menor o igual a N, aquí, mientras que POW sabemos que es para elevar al cuadrado o elevar a la potencia que queramos, aquí en este caso es A2, sea menor a N, N es el valor máximo de nuestra lista. Y bueno, aquí empezamos. Si lista de números, posición número primo es igual a true, quiere decir que ya haya sido detectado, en este caso el número 2. Entonces entra por acá y aquí nos dice número de primo es menor o igual a la raíz. Aquí lo que estamos haciendo es detectar cuántos primos son menores a la raíz del valor máximo, ¿vale? Y bueno, ya después de aquí pasamos al for que nos están indicando de este lado. Entramos, lista de números es primo es igual a falso, aquí es lo que estamos declarando, y tú va a ser igual a tú más 1, ¿vale? Hacemos todo este proceso, aquí también número primo más es lo mismo que P es igual a P más 1, ¿vale? Una vez teniendo todo esto, solamente imprimimos lista true. De este lado, aquí lo tenemos, declaramos aquí el tamaño, dentro array. Aquí mandamos a llamar a la función detectar primo, los detecta, nuestro arreglo está dentro de una clase que se llama lista de números, que esta clase es pública y el arreglo también es una variable pública, entonces lo podemos ocupar sin ningún problema, ¿vale? Y después de esto nos dice que mostremos la lista de primos, hasta aquí la tenemos. Posteriormente, aquí ya nos está diciendo mostrar la lista de primos. Luego de aquí nos pide agregar NP y K. K, recordemos que viene siendo la cantidad de números primos menores a la raíz. ¿Esto para qué? Para que ulteriormente en lo que viene siendo el método getDataParallelTime y en el método getConstructParallelTime, ¿vale? Entonces aquí lo único que estamos haciendo es mandar a llamar estos métodos, ¿vale? Dentro de estos métodos están las fórmulas que Pepe acaba de explicar hace rato. ¿Vale? Pepe explicó la fórmula secuencial, que es esta, de forma en que primero detectó cuáles son los primeros números o cuáles son los números menores a la raíz. En este caso la raíz de 50 es 7 punto y tantos, entonces el 7, 5, 3 y 2 entran como esos números. Entonces esos números los vamos a ocupar acá. Aquí. Entonces aquí entra lista de números P. P viene siendo el número primo que queremos y aquí el número primo es igual a verdadero, que decir que si es un número primo, ok, entonces hacemos la fórmula que dijo Pepe, que es n más 1 menos p al cuadrado entre p, y a eso lo vamos sumando cada unidad de tiempo. Y aquí agregamos un contador, este contador nos ayudará a saber si ya nos pasamos de la cantidad de números que son menores a la raíz. En este caso k vale 4, aquí en el ejemplo de 50, k vale 4, entonces entra por aquí, agarra aquí, el 2 es verdadero, sí, entonces hace la operación y recordemos que el 2 aquí tuvo 24, ¿no? Entonces posteriormente le agregamos aquí un 1 y aquí entonces sale por acá y entra y aquí le agregamos un 1. P en este caso vale 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya la declaramos de este lado. Hasta arriba P la declaramos como una variable estática en donde le podemos pasar al zip times, como le está heredando esa variable, pues ya. Entonces aquí vale 3 ahora.
Entonces regresa para acá, el contador es menor a 1, es menor a 4, sí, pasa para acá, el 3 es número primo, sí, ahora le agrega, entonces si aquí era 24, aquí le agregamos el 14 y aquí ya es igual a 2, ahora ya no vale 1, ya vale 2, y este ya no vale 3, ya vale 4, entonces regresa para acá. 2 es menor a 4, sí, entonces aquí entramos, P vale 4, 4 es primo, no, entonces sale por acá, y ahora le agregamos 1, y aquí vale 5, entra por acá, 5 es primo, sí, entonces entra para acá, y aquí sabemos que los múltiplos de 5 fueron 6, entonces le agregamos 6, y aquí le agregamos otro, entonces aquí ya vale 3, y posteriormente aquí le agregamos otro 6, ¿vale? Entonces ahora regresemos, el 6 es número primo, no, entonces sale por acá y entra el 7. Ahora el 7 regresa, el 7 es número primo, sí, entonces ¿cuántos eran los múltiplos de 7? Era 1, con la fórmula lo calculamos y da 1. Y aquí le agregamos otro, entonces 4, y aquí le agregamos otro y este da 8. Entonces ahora 4 es menor a 4, quiere decir que ya no es mayor ni es igual, solamente es menor. Entonces, por lo tanto, aquí ya estamos saliendo del ciclo y lo único que estamos haciendo es que ya sumamos todo esto, ¿vale? ¿Cuánto vale time units? En total vale time units los 45 unidades que Pepe nos había dicho. Entonces, pues ahora lo único que hacemos es regresar a P, lo regresamos a 2. ¿Por qué? Porque no es una variable del método. Si lo dejamos así y después lo queremos seguir ocupando en otro lado, vamos a utilizar P en 8. Entonces, por eso hay que regresarlo a 2. Y también el contador, si queremos ocupar el contador en otro método, tenemos que regresarlo porque si no ya va a valer 4. Entonces aquí regresamos PA igual a 2, contador es igual a 0, todo como nuevo, y lo único que hacemos es regresar el 45, ¿vale? Y listo, entonces ese pues es el método del secuencial, es un método un poco más fácil, pero se complica un poco más en el método de control. En el método paralelo es prácticamente lo mismo que Pepe nos explicó acá en el Super Excel, ¿vale? En el Super Excel nos explicó que teníamos que dividir, ahora sí que los procesos en la cantidad de procesadores que tenemos. En este caso imaginemos que aquí n vale 50 igual como en los ejemplos. Acá le pongo, aquí está. N vale 50 y NP vale 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos procesadores, ¿vale? Entonces una vez con esto, aquí entra N vale 50 y NP vale 2, ¿vale? Entonces aquí necesitamos declarar, nosotros creamos un arreglo para simular los procesadores. Las posiciones nos van a indicar el tipo de el número de procesador que estamos ocupando en ese momento. Declaramos una variable menor, ¿por qué? Porque esa variable nos va a ayudar en estos 14 que veíamos aquí, que Pepe nos dijo, ¿cuál es más chico? 14, 24, 14, entonces sigue por aquí. Entonces esa variable nos va a ayudar para eso. La posición de CPU nos va a ayudar para lo mismo, para saber a qué procesador le vamos a asignar el siguiente múltiplo del número primo. El tiempo de unidades, que es lo que nos pide en el algoritmo, y también el número del CPU, ¿vale? Este también nos va a ayudar para posteriormente saber cuál es el mayor. Entonces entramos por aquí y sacamos primero, le asignamos a cada procesador, le asignamos un proceso. Procesos estamos hablando que, por ejemplo, son múltiplos. Al procesador 1 le asignamos el 24 y al procesador 2 le asignamos el 14. Entonces esto es lo que hace nuestro primer while. MCPU empieza en 0 y va a terminar hasta el tamaño de la cantidad de los procesadores que tenga el arreglo. En este caso fueron 2, ¿vale? Entonces aquí empezamos. Si aquí este es el primer número 2, es múltiplo, ok, entonces le asignamos los múltiplos con la fórmula que ya vimos. Entonces aquí CPU num CPU va a valer 24. Aquí este vale 1 y aquí este vale 1. P vale 2 más 1 vale 3. Entonces regresamos y aquí sabemos 1 es menor a 2, sí, entonces sigue por aquí. Y ahora
Entramos de nuevo y aquí CPU num CPU vale 1. Entonces ahora va a valer 14. Le asignamos el 14. Entonces aquí CPU ya vale 2. Y aquí este ya vale 2. Y este ya vale 3. Ya vale 4. Entonces ahora num CPU ¿cuánto vale 2? 2 es menor a 2. No, es igual a 2. Por lo tanto ya salimos. Pero ahorita ya sabemos que nuestro arreglo ya tiene, en el procesador 1 ya tiene el 24 y en el procesador ya tiene el 14, en el procesador 2. Entonces, ¿cuántos nos faltan? Nos faltan otros 2 múltiplos. ¿Por qué? Porque sabemos que la cantidad de números primos menores a la raíz son 4. Nada más ocupamos estos. Nos faltan estos 2. Estos 2, ¿cómo los vamos a sacar? Con K. K en este lado vale 4. Contador vale 2. ¿Por qué? Porque no lo reiniciamos. Aquí vale 2. ¿Están de acuerdo? Como vale 2, entonces entra acá. 2 es menor a 4, sí. Y aquí asignamos y generamos una función del menor. Detectamos primero el menor de estos dos. Ok, el menor aquí es 14. Va. Entonces al 14 le vamos a sumar 6. ¿A cuál? A la posición del CPU 2 o el procesador número 2. Entonces prácticamente es lo que estamos haciendo aquí, en este, ¿vale? Y aquí le agregamos, aquí ya hacemos un intercambio por si en dado caso el menor no termina siendo el procesador 2, sino el procesador 1, entonces hacemos un cambio, ¿vale? Prácticamente aquí nada más es una función de hallar el menor de un arreglo, ¿vale? El número menor de un arreglo. Entonces aquí nada más le agregamos a ese que, como aquí Pepe decía, el 14 más 6, ¿va? Y ya, y le agregamos al contador un 1. Entonces aquí ya vale 3. Y P vale, ¿cuánto valía P arriba? 4, aquí ya vale 5. Entonces regresa. 3 es menor a 4, sí, entra por acá, hace el mismo proceso, se da cuenta que el procesador 2, la 6, 14 más 6 es 20, 20 es menor a 24, sí, entonces le agregamos ahora el 1. ¿Al quién? Al procesador 2. Por lo tanto, aquí ya le sumamos al procesador 2, 14 más 6, 20, más 1, 21. Y al procesador 1 tendrá 24. Ya tendría un 4. Y aquí este vale 6. Entonces ahora regresemos. Contador es igual a 4 es igual a 4, sí. Entonces pasa por acá y hace todos los procesos. Aquí en este lado el 6 ya no entra aquí como 6 porque no es número primo, ¿vale? Aquí no está pidiendo, entonces el 6 se salta esa parte. Entonces aquí ya vale 4, ya sale. Entonces posteriormente ahora crea una función para detectar el valor más alto. Aquí el valor más alto nos va a decir que es el tiempo de unidades, ¿vale? En este caso es 24. Entonces aquí regresa 24. Y el contador se vuelve a hacer lo mismo que en el método pasado. Y lo que viene siendo el número primo también se regresa a 2. Entonces pasamos al otro. En este caso nos pide n, que es igual a 50. Luego np, que es igual a 2, y luego r, que va a ser igual a, por ejemplo, no sé, 2 también, ¿no? Entonces aquí inicializamos una variable llamada tp, que es tiempo de procesamiento. Y bueno, lo mismo con nuestro contador, por eso es muy importante la k, ¿vale? ¿Por qué? Porque nada más vamos a trabajar con los 4 primeros números múltiplos menores a la raíz de 50 o de n, ¿vale? Entonces aquí agregamos. Vemos si este es número primo, si es número primo, ok, haz la comparación, agrégale al contador, agrégale al número primo y vuelve a hacerlo, siempre y cuando el contador que va aumentando sea menor a 4, ¿vale? Entonces aquí ya cuando llega a 4, aquí ya vale un valor y aquí también, aquí su último valor es 7, ¿por qué? Porque 7 es el último número menor a la raíz de 50 o de n. Entonces ya después ya nada más con la fórmula que nos explicó Pepe también, que es la que está acá,
que es esta. Todo lo que tenga aquí sumatoria sabemos que es un ciclo. Ese es el ciclo que está aquí al principio, ¿vale? El TP es todo esto. El TC lo único que nos está haciendo es una multiplicación. NP menos 1, que NP es 2, 2 menos 1 es igual a 1, por lo tanto K vale 4, entonces aquí sería 4 por 1 por 2, que R vale 2, y pues esto ya nos va a dar un resultado, ¿no? Esto nos va a dar igual a 8, ¿vale? Entonces ya nada más sumamos 8 más lo que nos haya dado TP, y aquí ya lo tenemos. Y simplemente lo sumamos y van a ser los tiempos de unidad. Y volvemos a regresar nuestras variables principales y retornamos lo que viene siendo la suma de TP más TC. Y bueno, pues vamos a ejecutarlo a ver si realmente funciona. Recordemos que nuestra lista de números ya la tenemos en nuestro anterior video. Esta fue nada más para saber la cantidad de números primos y que muestre igual los primos. Esto que ya no lo mostramos, bueno, no lo saltamos porque es un volumen 2 del primero que ya habíamos hecho en nuestro anterior proyecto, el de criba de Eratóstenes 1. Este es la continuación para saber un poco más en tanto a programación paralela. Y nuestro site times, donde nosotros tenemos nuestra clase abstracta. Ya como mi compañero les mostró, realizamos los métodos y en nuestro main mandamos a llamar esos métodos de nuestra clase abstracta. Aquí nosotros ya obviamente le damos los valores que nosotros queremos para que el usuario los ingrese. Vamos a ejecutarlo primero para hacer un ejemplo. Ok, aquí nos da el título, aquí nos da los integrantes. E ingresamos el valor. Vamos a seguir ocupando los valores de 50 para mantener el mismo ejemplo. Agregamos 50, nos pide la velocidad de la red, que es nuestra variable R. En nuestra variable le vamos a dar que igual sea de 2 GHz y el número de procesadores. Agregaremos igual 2 y nos muestra esto. Primero nos muestra que la raíz de 50 es 7. Aquí ya nos imprime todos los números primos, en este caso es el 2, del 2 hasta menor o igual a 50, en este caso fue el 47. Nos imprime que se contaron 45 unidades de tiempo. En total fueron 15 números primos detectados y en total son 4 números primos menores a la raíz. Recordemos, los números primos menores a la raíz eran 4, que es el 2, el 3, el 5 y el 7. En la unidad secuencial es exactamente lo mismo. Aplicábamos el método y pues nos da 45 unidades de tiempo. En el segundo método, que es el método de control, le dábamos un múltiplo a cada procesador. En este caso, en el ejemplo 2, nos dijo que en el procesador 1 fue de 24 y el procesador 2 fue de 21. Recordemos que se toma el mayor, así que es de 24 el tiempo total. Aquí en el procesador 1 realizó 24 unidades de tiempo, el procesador 2 realizó 21 unidades de tiempo. Significa que sí coincide con nuestro ejemplo teórico. Ahora en paralelo de datos era cuando nosotros ocupábamos las fórmulas. En este caso nos dice que el valor TC, que es el valor tiempo de comunicación, nos dio 8, el valor de tiempo de procesamiento nos dio 31. Si regresamos otra vez a nuestro Excel, podemos ver que en el procesador, utilizando 50 como N, también nos da 31 en el tiempo de procesamiento y en el tiempo de comunicación nos da 8, un total de 39. Exactamente a lo que nos dio aquí, igual 39 en unidades de tiempo. A esto, al ser una simulación, nosotros le podemos ingresar los valores que nosotros queramos, así que lo podemos volver a ejecutar y ahora que sea igualmente de 50, la velocidad hay que mantenerla, o sea que igual sea de 2, pero que ahora se le agregue un nuevo procesador, o sea que ya tendría 3. Igual en el secuencial fueron 45 unidades de tiempo. Recordemos que en el método secuencial no tomamos procesadores. En el método de paralelo de control ya se toman los procesadores, el número de procesadores, en este caso recordemos que fueron 3. En el procesador 1 se le dio 24, en el 2 se le dio 14 y en el 3 se le dio 7. Igualmente tomamos el mayor, que sería 24. Si regresamos a nuestras imágenes, podemos ver que cuando se le aumentó a otro procesador nos dio igual 24, 14 y 7, pero se sigue tomando el 24. Aunque nosotros agreguemos más procesadores, siempre nos dará 24. Así que pues en este sentido no tiene caso agregarle más procesadores. En el de paralelo de datos
nos da un valor de tiempo de comunicación de 16 y un valor de tiempo de procesamiento de 22. Igualmente, si regresamos a nuestro Excel, aquí igual fueron de 3 procesadores, igual fueron el tiempo de procesamiento fue 22, el tiempo de comunicación 16 y 38. Aquí nosotros recordemos que agregamos más ejemplos, lo hicimos ahora que nuestro tamaño de la lista fuera de 200 y nada más para comparar igual los resultados, lo volveremos a ejecutar, lo ejecutamos y ahora recordemos que nuestro valor es de 200, igual vamos a agregar velocidad de la red 2 y velocidad y el número de procesadores igualmente 2. Aquí se contaron 232 unidades de tiempo, en total 46 números primos detectados y 6 números primos menor a la raíz de 200. En este caso nuestra raíz fue de 14. Significa que solamente tomó 6 números primos. En la secuencial, nada más igual se mantiene la misma. En el de paralelo de control nos dio 121 unidades en el procesador 1 y 111 en el procesador 2. Igualmente recordemos que se toma el más alto, 121. Ahora nuestro valor, en nuestro tiempo paralelo de datos, nos da un valor de tiempo de comunicación de 12 y un valor de tiempo de procesamiento de 137. En total, la suma daría 149. Y en nuestro Excel nos da exactamente lo mismo. El tiempo de procesamiento es 137, 12 y 149. Nosotros nos apoyamos mucho del Excel porque aquí podemos ver todo el proceso. Si se dan cuenta, es todo lo que mi compañero Sebas les explicó en el código, en la clase abstracta. Pero ahora aquí nada más lo estamos implementando en modo físico para que se puedan guiar un poco mejor y entender más que nada lo que nosotros tratábamos de hacer. Los diferentes tipos de algoritmo en forma paralela, que serían dos, que es la de datos y la de control, y en formas secuenciales, que es la que vimos al principio. Significa que pues ya nuestro programa ya cumplió los requerimientos que necesitábamos. Volvemos a ejecutar otro solamente para cumplir con los ejemplos que teníamos en el Excel. Nosotros tenemos de 200, de 2 y ahora nuestro procesador aumentamos a 3. En este caso pues igual nos da 332 unidades de tiempo, 46 números primos y 6 números menores a la raíz. Esto nos sirve para nosotros poder llegar a la conclusión de si vale la pena aumentar más procesadores o en qué momento los procesadores ya no podrían implementar un menor tiempo al momento de realizar diferentes tareas. Se vuelven obsoletos. Se volverían obsoletos, exactamente, ya que, por ejemplo, en el de paralelo de control, recordemos que en algún momento nosotros ya seguimos tomando el 24, significa que aunque tengamos 20 procesadores, el primer procesador tomará el múltiplo más alto, en este caso 24. Los procesadores en forma paralela no son como las computadoras convencionales que tenemos en casa, así que pues en algunos casos sirve para implementar procesos en ciertas tareas específicas. Así que pues esto más que nada es una simulación. Excelente, pues esto es todo, cumplimos con los requisitos que nos pidieron en las instrucciones, ¿vale? Ya tuvimos los 3 métodos y lo que nos pedía, ¿va? Entonces pues eso sería todo, eso fue todo de nuestra parte, cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase.